ver, buenos días, bienvenidos mis hermanos, qué bueno verlos, bueno, no verlos como tal, pero pues estar en comunicación con ustedes, una clase más. Le iba a mandar la clase por la semana, pero sé que muchos dedican tiempo en el fin de semana, entonces para no atorarlos con dos clases seguidas, pues tenemos la clase día sábado. Ahora, vamos a iniciar con la clase. Esta considero que es un poquito más cortita que las demás. La última sí va a ser un poco más corta. Em, pero antes que nada, vamos a orar y vamos a encomendarle a Dios esta cuarta clase de evangelismo bíblico. ¡Qué barbaridad! No los he visto una semana. Pero sí, muchísimas gracias a todos mis hermanos que han mandado sus videos sobre los temores. De verdad que les agradezco mucho. Yo les compartí los míos. Gracias a ustedes por compartir los de ustedes también. Da temor, inclusive, como decía hermana Dorina, da temor inclusive compartir. Hermana Carmen decía, ¿por qué da el temor? Como que si el temor de no saber qué decir es cuando uno no también no se ha preparado bien, todas estas cosas. Hermana Sandra, hermana Bianchi, igual, muchísimas gracias por compartir sus videos. Vamos a seguir con la clase de evangelismo práctico y cuando hablamos de practicidad, lo que decía, que no es tan práctica, pero sí vamos poniendo a prueba muchísimas cosas de las que tenemos que ir desalojándonos un poco, ¿no? Al temor, a la vergüenza, a todo esto de que Dios nos va dando sabiduría, porque estamos poniendo de nuestra parte para hacerlo cada vez mejor. Entonces, sin más, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar y darle gracias al Señor. Dios mío, Padre, muchísimas gracias por tu bendición, por una semana más de clases. Señor, fue una semana más en la que podemos aprender a hacer las cosas correctamente. Mucho de esto se nos va a olvidar, mucho de esto no nos vamos a poner tanta atención y tan enfoque en esto, pero lo que sí queremos, Señor, que siempre vive en nosotros y siga creciendo, creciendo, es el hambre de compartir la palabra para contigo, de ese servicio que sea con excelencia para que aquella persona que llega a la iglesia, Señor, se sienta acogida de maneras eh, que no se da cuenta, el sonido, la alabanza, todas estas cosas que no son específicamente de hablar con alguien, pero contribuyen a un evangelismo dentro de la iglesia. Padre, te pedimos que seas tú usando nuestros ministerios, a cada uno de mis hermanos que se conectan, que están pendientes, que siguen, envían sus tareas. Señor, bendíceles, guárdales, multiplícales, Señor, también el que no puede, porque tú sabes cómo está pasando todo, Señor, y qué está pasando en su vida, pero Padre, te pedimos que seas tú siempre dando esa fuerza de voluntad que solo viene de ti, Dios mío, y esa fuerza física para muchas veces estar despierto durante la clase o poner atención o etcétera. Que seas tú siempre guiando estos corazones y estas mentes, Señor. Padre, en tu nombre santo dedicamos de principio a fin esta clase y que seas tú llevándola de principio a fin y haciendo y poniendo esa semilla en nuestros corazones para que puedan crecer y dar fruto al ciento por uno. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues bueno, vamos a dar inicio y bien, evangelismo práctico, clase número 4. ¿Qué es entonces el evangelismo? El evangelismo en sí. Esta es una definición por un profesor. Dice que es la comunicación del evangelio, o sea, el evangelismo como acción, del evangelio persona a persona, guiada por quién? Por el Espíritu Santo. De tal manera que el receptor, la persona que nos está escuchando, ya sea una persona sentadita o una persona a la que estamos abordando, tenga la oportunidad válida de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y llegar a ser un miembro responsable de su iglesia o de una iglesia. Eso es lo que envuelve el evangelismo, una comunicación del evangelio de una persona a una persona. Y quien lo guía es el Espíritu Santo, para que la persona que lo escucha tenga la manera de aceptar a Jesús y que pueda ser miembro de una iglesia.
Con el evangelismo tenemos nosotros muchos métodos diferentes. Eso lo vamos a ver ya en la última clase, porque hay muchos hombres, mujeres, muchas mentes y muchos métodos. No se puede decir específicamente seguir un método específico porque Jesús utilizó diferentes métodos para acercarse. El evangelio era el mismo, el mensaje era el mismo para todos, el arrepentirse y el perdón de pecados, pero el método y la forma en la que llegó, vamos a ver ejemplos, a diferentes personas fue claramente diferente. ¿Por qué? Porque no hay dos personas exactamente iguales. Pueden ser gemelos, pueden ser mellizos, pero no van a ser iguales. Cada persona tiene su personalidad y esta personalidad eh, consiste en tener un intelecto, lo que usted ha aprendido, lo que conoce, una voluntad, lo que a usted le rige sus decisiones, si se basa por emociones, se basa por la lógica, pero todo lo que conocemos, lo que hacemos, lo que sentimos, definen quiénes somos. Usted nació en el campo, una de dos, o ama el campo o no le gusta el campo. O sea, es como decir, eh, todo aquel que nace en el campo le encanta el campo. No, hay muchas personas que nació en el campo que no le gusta el campo, personas que han nacido en la ciudad y no le gusta la ciudad y otras que sí. Entonces, tanto como hay una diferencia de personas, así hay muchos métodos de cómo acercarse, cómo abordar a las personas. La tarea al final de cada uno de nosotros es tener un contacto con esta persona en que su pensar y sus emociones sean tocados para que sean cautivados por Cristo. Y en esta parte es donde entra el Espíritu Santo. Nosotros hacemos la tarea de romper el hielo, de sembrar la semilla y el Espíritu Santo hace todo el trabajo. Nosotros no tenemos nada más que eh, ser el instrumento. Eso es lo que somos. Por eso nunca debemos olvidar que nuestra suficiencia, decir, ay, es que no puedo hacerlo, viene de Dios. Dice 2 Corintios 3 del 5 al 6, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de quién? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces nos está diciendo de que nosotros venimos y somos, nos da Dios ese intelecto, esa inteligencia para poder compartir este nuevo pacto, para poder compartir el evangelio, porque ese es lo que vivifica, eso es lo que da vida, ¿sí? Entonces, no debemos olvidar eso al momento en que vamos a hacer algo, de abordar a una persona, la persona que va en el bus, a la persona que he visto en la banca, la persona, pero tengo que animarme a hacerlo y la competencia me la da Dios mismo. Ahora, sí hay que resaltar que hay ciertas características que son comunes, aunque todos seamos diferentes, hay ciertas características que son comunes. Como número 1, dice, como en el agua el rostro corresponde al rostro, hacia el corazón del hombre, al del hombre, que está en Proverbios 27-19. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros tenemos que ser empáticos. Nosotros tenemos que vernos a la otra persona a la que le estoy hablando como semejante, como una persona que no conoce del Señor, como yo. Hubo un tiempo en el que no conocía del Señor y alguien me habló. Entonces, cuando yo tengo empatía, quiere decir que yo pues reconozco su situación. Otra característica común en todos los seres humanos es que me gusta que me traten bien. No hay ni una sola persona en este mundo que le guste que le traten mal. A todos nos gusta que nos traten bien. Entonces, mi prójimo, a la persona que estoy abordando, le va a gustar que yo sea amable y cortés. Y número 3, no le gusta la intolerancia, la arrogancia y la condescendencia. La intolerancia es como cuando nosotros conocemos a una persona que está en un camino equivocado
y decimos, chica, vos, es que de verdad que ya, esta es una persona que es intolerante, no que se le va a permitir, esta persona no conoce, tenemos que tener la empatía de reconocer que esta persona no conoce lo que nosotros conocemos, no se basa ni vive a la luz de la palabra. No que estemos de acuerdo, sino que tengo que tolerar que es una persona que no ha visto y no ha sido confrontado con la palabra de Dios. Entonces, eso. Dos, no puedo llegar yo. Muchas veces hay personas que se consideran que teniendo cierto conocimiento saben más, se creen más y hablan con una persona a la que le están queriendo tocar el corazón con arrogancia, como que, "Mm, ustedes, los pecadores, no, 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 no". Y aquí viene de la mano la condescendencia, que se ve de menos a esta otra persona porque está en la calle, porque está viviendo una vida, qué sé yo, que nosotros desaprobamos o que nosotros realmente no, eh, no contemplamos, ¿verdad? Que sea capaz. En este caso, ejemplos prácticos, una persona, una prostituta, que nosotros decimos, no es eso. O que una persona que sea homosexual, tampoco es eso. Póngale usted lo que sea que quiera hacer, ya yéndonos a niveles más altos, una persona que es asesino, una persona que hace esto, lo otro, un ladrón. Entonces, llegamos con intolerancia, con arrogancia y con condescendencia. No nos van a escuchar. No nos van a escuchar. Jesús mismo trató con piedad y misericordia, que era perfecto, que es perfecto, pero me refiero cuando estuvo él siendo perfecto, eh, y trató con misericordia y piedad, y nosotros, por nuestras circunstancias, hemos tenido la dicha de no vivir vidas de este tipo, quizá, y vemos con rechazo, error. Entonces, tres cosas comunes que tenemos que tener en mente cada vez que vamos a hablar con quien sea, ya sea alguien familiar o alguien externo, es que tenemos que ser empáticos, o sea, tenemos que vernos reflejados con esta persona, tenemos que ser amables y corteses y ser tolerantes, porque es una persona que claramente está viviendo esclava del pecado, no lo reconoce ahorita. Nosotros no podemos llegar ni con arrogancia, ni viendo de menos, ni con condescendencia, ni poniendo el dedo en la llaga de que por eso te pasa por esto. No es la forma. Ahora, vamos a ver ejemplos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y un par de métodos que utilizó Jesús para hablarles. Saulo de Tarso, Pablo, era un hombre resuelto, fanático e impulsivo. Y en su caso, el Señor apeló a su voluntad, lo doblegó, irresistible y poderoso, pero él le responde, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque él tenía, y si usted lee sus cartas, o lee todo lo que él ha hecho, es una persona apasionada por el evangelio, apasionada desde el inicio, cuando andaba persiguiendo a los cristianos, apasionada en lo que hacía. Entonces Jesús dijo, ¿por qué me persigues? Entonces, justo lo confronta. Es un método específico, para él se le muestra, a nadie más le sucede esto, solamente a él. Es una forma diferente de lo que vemos. El eunuco, ¿cómo se le presenta el evangelio? Fue alcanzado a través de su intelecto, porque iba leyendo y no entendía. Y le dice, ¿entiendes lo que lees? No, si nadie me lo explica. Entonces, no tuvo que ser confrontado, no tuvo que quedar ciego, no, sino que viene la palabra del Señor, manda a Felipe y entonces pues le dice, hey,
¿verdad? ¿Sabes lo que estás leyendo? Él quería, él tenía el intelecto era lo que a él le movían las decisiones. En el caso de Pablo, la confrontación directa era como que eso le movió sus vibras y allí es donde el Espíritu Santo obró tanto en Pablo como en el eunuco. Vemos en el caso de Lidia. eh, en ella son las emociones las que ocupan el lugar principal, porque leemos, el Señor abrió el corazón de ella. Esto no hubiera dado resultado, ni en el caso de Pablo, ni en el caso del eunuco, sino que ella fue conmovida profundamente. Muchos hemos sido conmovidos en una alabanza, en una prédica, en un todo, hay gente que hemos escuchado y sabemos que toca a fondo porque viven una vida en desorden muy profunda y tienen que encontrarse en ese modo. Entonces, esa es la forma en la que llegan. El carcelero de Filipos, su conciencia fue despertada por el terremoto y entonces ahí él tuvo temor. Temor. ¿Qué hubiera pasado si ese terremoto hubiera aplicado a Lidia? Quizás no hubiese tenido el mismo resultado, aunque el Señor siempre se iba a glorificar y de una cosa o la otra, pero no todos nos fijamos en lo mismo. Digamos, usted ahorita quizás se está fijando en los carceleros del fondo, otros se está fijando en la llama y otros se está fijando en el carcelero. Entonces tenemos nosotros, cada quien, una forma de percibir las cosas. Por eso es que tenemos que ver un poco sobre los métodos y ahorita estamos viendo ejemplos de cómo el Evangelio llegó de diferentes formas a diferentes personas. Entonces, ¿cuál es un método de hacerlo bien? Primero, tenemos que ser naturales. Eso es siempre, siempre, siempre lo que nos tiene que guiar. Tiene que venir de la forma en la que nosotros nos expresamos, de la forma en la que nosotros eh, lo conocemos, ¿verdad? Porque yo les puedo decir, diga A, B, C, D, pero si usted quizás no conoce una palabra, no sale de su corazón, se le va a olvidar. Por eso tiene que ser natural. Es peligroso que usted o yo trate de imitar a una persona, porque entonces se nos va a notar que no se encaja, como quererse poner un par de zapatos muy pequeños o muy grandes, no es nuestra talla. No nos vamos a sentir cómodos, no lo vamos a, por más que tenga que caminar mucho, no lo va a aguantar. Entonces, ¿cómo hacerlo bien? Dejar que el Señor obre en usted, no copiarle a una persona, ser natural. Pero también es bueno observar a otros cómo lo hacen. Cuando se iba a evangelizar, eh, mi mamá aborda de una forma, la hermana Jesús de otra, mi papá de otra, los hermanos así, cada quien, era como que nosotros nos daba mucha pena y era como que vamos a dar un tatadito y del tatadito uno se agarraba y así. Era la forma más fácil que hemos encontrado nosotros para hacerlo, ¿no? Entonces, pero se puede observar, se puede aprender de cómo los demás lo hacen y uno hacerlo a su forma, pero utilizando métodos que otras personas les han funcionado. También escuche consejos de personas que saben, pero actuar con naturalidad. Si le dicen a uno, digamos, al abordar a alguien, un ejemplo, no se va a abordar una persona joven de la misma forma que se va a abordar a un señor. Entonces, esto es un consejo. Claro que ustedes ya lo saben. ¿Ah? Entonces, cuando llega una persona y le dice, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ya, este es para una persona normal, cualquiera, no importando la edad. Pero cuando tenemos, ¿y qué tal? ¿Y qué tal tus papás? ¿Y qué tal? ¿Cómo te llevas con tu hermano? O sea, vemos alrededor y decimos, ¿cómo puedo yo eh, abordar a esta persona? Y hay personas que dicen, con una persona católica, no te metas a pelear, tenés que escuchar, tenés que, vea, eso, escuchar consejos de cómo podemos hacerlo mejor, aceptar las sugerencias que nos parezcan buenas,
pero aprender más de nuestros errores cometidos en la práctica. Cómo ponerse a pelear con personas, no saber cómo defenderse, son cosas que nos van a hacer a la siguiente hacerlo bien, no detenernos de hacerlo, sino a la siguiente hacerlo bien. En el Nuevo Testamento, la evangelización personal era algo que se producía de forma natural, como Andrés buscó a Simón y Felipe con Natanael. Entonces vemos que uno dice, voy a hablarle a esta persona, nace de nuestro corazón tener ese cambio y debe de estar en nuestro corazón la gana, la necesidad, no gana, la necesidad de querer compartir. Y este método de querer y venir y acercarse y compartir con una persona fue el secreto del crecimiento del cristianismo en la iglesia primitiva, donde habían predicaciones, pero la gente compartía el mensaje porque era tanto el gozo que sentían en su corazón que querían compartirlo. Entonces, ¿cómo hacerlo bien? Natural, ¿verdad? No copiando, observe a los demás, escuche consejos, acepte sugerencias y hágalo de forma natural con las personas que se encuentre, que a veces uno sabe cuando una persona está ocupada y no puede abordar porque sabe que no le van a poner atención, pero hay personas que uno dice, este momento es ideal. Entonces, pues, dejarse llevar por el Espíritu Santo a la persona con la que tiene que hablar. Jesús es el mejor ejemplo de, de cómo él evangelizaba. Y uno de los ejemplos, bueno, un par de los ejemplos más sobresalientes de él como evangelizador fue con el joven rico, ¿se recuerdan? Zaqueo, Nicodemo, y aquí no era Nicodemo, sino que es eh, la mujer samaritana. Ya lo voy a corregir. Entonces, perdón. Entonces, tanto como para el joven rico, la mujer samaritana, Nicodemo y Zaqueo, la verdad y la luz llegaron. Pero el resultado no siempre fue el que humanamente hubiésemos esperado, pero el propósito de Dios se cumplió a la perfección en cada caso. ¿Se recuerdan que el joven rico dijo, no, no puedo"? Lastimosamente, todos los demás, sí, pero el joven rico dijo, no puedo". Entonces, el evangelio llegó a él, pero nosotros no vamos a dar la garantía, sino que el Espíritu Santo pone la semilla y la persona tiene que abrir su corazón al evangelio. Pero Jesús era lo que hacía, llegaba y se acercaba y evangelizaba a las personas. Las características de un evangelizador. Jesús fue el evangelista con todas las de la ley y podemos observar características especiales que lo distinguen en la evangelización. Número uno, él era compasivo. Jesús demostraba compasión por el pecador, era capaz de detenerse y dar atención a un hombre rechazado por la sociedad. Debemos ver el pecado de la persona en su condición de perdición espiritual, como en Marcos 5, del 1 al 20, por el endemoniado Gadareno, el joven rico de 21 y las multitudes en general, 9:36. Entonces, él era compasivo, él venía, como les decía, no con intolerancia, no con arrogancia, ni con condescendencia, sino que era compasión lo que movía su corazón y el evangelismo acercarse a la persona. Y es una característica que nosotros tenemos que llevar. Apúntela. Número uno, ser compasivo. Usted no sabe, usted ve la situación y quizás la rechaza, pero usted no conoce el corazón ni todo lo que ha pasado que le ha llevado a esa situación. Entonces, por eso y porque no podemos juzgar a nadie, porque no somos nadie para juzgar, tenemos que ser compasivos. Número dos, Jesús no tenía prejuicios. Siendo puro y divino, podría esperarse que él rechazara a las personas por motivos religiosos o principios, pero él jamás actuó de esa manera.
Y nosotros tenemos que aceptar a las personas como son, anunciarles el evangelio que puede cambiar sus vidas. Y sabe, pasa muy difícil. En las iglesias vemos una persona o llega una persona que ha vivido en la calle mal y decimos, uy, como que me alejo, me hago para allá. Y es claro, pues el olor puede molestar, pero lo que tenemos que ver es más allá, es una persona que está en una gran necesidad, independientemente de que haya rechazado anteriormente o que haya conocido anteriormente, nuestro deber es ir sin prejuicios, ¿sí? Son lecciones y todas estas características son lecciones muy... como le diría, duras en el sentido de que cumplirlas es la tarea, entre comillas, difícil, ser compasivo. Usualmente rechazamos, no llevar prejuicios, si es que de entrada vemos a una persona y decimos, ¿verdad? Entonces, Jesús no era así. Y ha escuchado usted esa frase de que, ¿qué es lo que haría Jesús? Jesús sería compasivo. Jesús no tendría prejuicios. Jesús no se alejaría de la persona. Jesús se acercaría a ellos. Y este es el número 3. Encontrar a la persona. Jesús iba donde se encontraba la persona. Tenemos que estar dispuestos a ir al pecador en vez de esperar que Él venga a nosotros. La samaritana, Zaqueo, Leví, sabemos de que Jesús los encontraba, iba hacia donde ellos, se dirigía a ellos con una palabra, como eh, una persona, pongámonos a pensar, que una persona que ni siquiera sabe que tiene la necesidad de nacer de nuevo, ¿cómo va a buscar nacer de nuevo? Entonces nosotros tenemos que ir y encontrar a la persona, al pecador. Y aquí es una parte también un poco delicada, donde yo voy a decir, me voy a ir a meter a tal parte em, para agarrar gente, digamos, el evangelismo en las cárceles, el evangelismo en lugares muy difíciles, en hospitales, y bien, pero yo voy con el propósito de evangelizar. Si yo me voy a meter a un bar, aún por pasarla bien, ay, de paso, el que tengo a la par le hablo, no, mi propósito no es el evangelismo. Yo voy a encontrar al pecador, pero con mi pensamiento y mi enfoque en el evangelismo. Esa es la forma de llegar. Lo digo porque muchas personas tienden a confundirse y se meten en lugares y terminan siendo ellos los cambiados en lugar de ellos ir y predicar la palabra de Dios. 4. Jesús sabía cómo dar inicio a un diálogo evangelístico, saber llegar. Él comienza precisamente hablando de la situación en la que se hallan las personas. No podemos comenzar condenando los vicios de las personas, las modas o el adulterio. Esta es la labor del Espíritu Santo. Lo que les decía al principio, uno no puede decir, vos, que no sé qué, que no sé cómo, usted que vive en la calle. No, 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 no. Nosotros empezamos hablando del contexto, de lo que está pasando, cómo te la pasas, está hablando con una persona indigente, debe ser duro, qué pasó, ¿verdad? Y después ir llegando poco a poco y decir, pues a todo esto, que no tienes hogar, tu refugio es Cristo y Dios va a poner todo lo que haga falta en tu vida. Entonces, saber iniciar, saber llevar una conversación, no todos somos buenos conversadores, pero cuando nos dejamos utilizar por el Espíritu Santo, Él es quien se encarga desde el principio hasta el final. Número 5, también ir al grano. Jesús iba directamente al grano, no andaba con rodeos. Debemos aprender a tener la capacidad de ser claros en cuanto a la salvación. Con Nicodemo y la samaritana, con ello fue tajante. Los evangelizadores debemos ser claros y directos e invitar a las personas a aceptar a Cristo, pero llevando a cada caso la verdad y plan de salvación. Cuidado con el resultadismo o la repetición vana. Aquí son dos cosas diferentes.
Uno, ir al grano, sí, nosotros tenemos que saber llegar, pero no me voy a quedar 2 horas conversando de un tema que no es el principal y voy a dejarle 15 minutos al evangelismo. Tengo que, claro, a lo que me refiero, pueden haber casos y que en esos 15 minutos una vida sea cambiada, pero lo que me refiero es que a lo que voy es a decirle a esta persona la verdad y este es el plan de salvación. Para eso estoy abordando a la persona. Ese es mi propósito. Y también tengo que tener mucho cuidado de algo que pasaba en la central, que decían, tantas almas se ganaron, que solo me enfocaba le di el tratado, sí, ya pues sí, evangelizado, ganado el alma. No, no es así. Y también nosotros cuando estamos haciendo la oración o alguien más está haciendo la oración y nos damos cuenta, podemos y debemos orar, si podemos, por esta persona que se está convirtiendo, por esta persona que está repitiendo la oración, que la haga de corazón. Y nosotros igual tenemos que hacerlo de corazón, entregados al momento, no solo que esta persona repita algo más, repita después de mí y ya. No, 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 no es la forma. Y número 6, tiene que haber urgencia de la salvación. Jesús estaba consciente de la urgencia de la salvación. Sabía que había un tiempo limitado para alcanzar personalmente, él, claro, el mayor número de personas. Trabajó intensamente y capacitó a sus discípulos para enviarlo después a todos los lados del mundo. Entonces, es importante para nosotros tener la urgencia de compartir la palabra, la urgencia del evangelismo de estas iglesias, que, ¿sabes qué? Duele un poco en el sentido de lo indiferentes que somos muchas veces con la importancia del evangelismo, porque lo decimos muy bonito, pero no lo hacemos, no lo hacemos. Y a quien le duele es al Señor porque se llena la persona y dice, ah, sí, 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 tiene que ser. Hay la iglesia, hay que llenarla, pero no estamos haciendo nada para que la persona, para que mi vecino, para que eh, qué sé yo, alguien en la calle conozca del Señor. La verdad es que es bien tremendo eh, cómo nos descuidamos de eso, cómo nos descuidamos de la importancia y de cómo alguien nos habló a nosotros y nos olvidamos de que así como alguien nos llegó a nosotros y nos dio este favor tan grande de conocer y ser parte de la gracia del Señor, y no lo hacemos con nadie más. Así que tenemos que tener la urgencia de la salvación. Ahora, ¿cómo llevar el abordaje? Porque ya hemos hablado de las características, ya hemos hablado de personajes, que diferentes métodos, personas, tipos, em, pero en general la técnica del abordaje en la evangelización, pues es normalmente personal. El evangelizador debe hacer uso de su sabiduría al abordar a personas. Cada persona de este mundo es un universo complejo y esto significa que de acuerdo a cómo sean abordados, responderán negativa o positivamente al evangelio. Algunas sugerencias de cómo abordar. Número 1, eh, que no levante prejuicios, sino que sea natural, en el sentido de que hablemos de una cosa, mira, de verdad que yo creo que tú deberías de conocer al Señor, se puede hablar directamente, pero que sea natural, no que sea por cumplir, solo por cumplir, yo le voy a decir a este, y si me hace caso, pues bueno, y si no también, ya terminó la plática, bueno, pues sigamos, No, 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 no es esa forma. Nosotros tenemos que hacerlo con naturalidad. Hay que ir a la persona que nos conoce. Tenemos que llegar donde, así como Jesús los encontraba, nosotros tenemos que llegar a esta persona. Nosotros tenemos que también eh,
como que llegar un poco como suavizando, ¿verdad? La situación, lo que hemos dicho, hablar un poco sobre el clima o que el calor que hace o el frío que hace o la lluvia, etcétera, un poco suavizar el abordaje, saber entrar, que fue una de las características que vimos. Hablar durante un momento con la naturalidad del tema, pero también haga una conversación con esta persona, escucha a la persona. Usted no va a saber qué necesidad tiene, qué luchas tiene si tampoco escucha. No puede exagerar su interés por la persona. Eh, Tiene que ser orgánico, tiene que ser natural, tiene que ser genuino, porque cuando usted está mintiendo sobre algo, se siente. Y también, pues, una vez haya conversado con esta persona, le haya abordado o de la forma que haya llegado, pues de la forma más natural, presentar el plan de salvación. Al final es como la forma de vivir que nosotros tenemos y de repente uno le dice, es que la verdad es que el ejercicio es muy bueno, muy, muy, muy bueno. Y yo la verdad que te aconsejo unos 15 minutitos al día caminar, no te vendría mal, a todo mundo le viene bien. Ya estamos hablando en general, pero de ahí yo me dedico a esta persona porque te duele la rodilla y ha empezado a mejorar la rodilla del movimiento, entonces voy llegando, entrando, y estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Del ejercicio, pero el plan de salvación es como tú conoces y sabes que tienes la necesidad, porque no hay ser humano que no reconozca que tiene un vacío en su corazón, pero no todos saben que lo llena. Y nosotros, pues eso es nuestra tarea, presentar esa llenura. Ahora hay diferentes formas de acercarnos. Ahorita vamos a ver específicamente de una a una, ¿verdad? La próxima semana vamos a ver métodos de evangelismo masivo. Ahora es el acercamiento directo, indirecto, interrogando, pidiendo favor, haciendo favor y con tratados. El acercamiento directo. Esto podría llamarse táctica de choque. En este método se lleva la guerra al campo del enemigo. En la introducción abrupta al tema vital. Muchos usan este método con buenos resultados y en muchas ocasiones, pues es positivo e indispensable por lo corto que tenemos del tiempo. Entonces yo llego justamente a las personas que abordamos en la calle, un par de preguntas y pregunto, ¿qué pasa? Que no sé qué. John Bassar tenía una pregunta específica donde no gastaba el tiempo y similar a la que, ¿qué pasaría si usted muere hoy? Iría al cielo o al infierno. Y se recuerda usted cómo se quedaba la gente. Pues esta persona preguntaba, ¿está su alma bien con Dios, amigo? ¿Dónde estará usted en la eternidad? Similar. Estamos hablando de una comunión, estamos hablando de Dios, estamos presentando a Dios. Y dice, uno de sus mejores amigos dijo que no sabía de un solo caso en que fuera rechazado por su audacia. O sea que eh, la gente le respondía, ya, el resultado, que es lo que vimos anteriormente, pues es obra del Espíritu Santo. Número dos, primero tuvimos la forma de abordar, tenemos el acercamiento directo, voy de buenas a primeras a hablar del Evangelio, y el acercamiento indirecto, no tan favorecido por todos, sino que tratamos de hablar de algo más, del clima, de un asunto personal, y después vamos llegando a la conversación espiritual. Esto requiere de una habilidad específica para una persona que sea más de conversar, de saber llevar como el hilo, ¿sabe? Y para que no se sienta ni con esfuerzo, ni que va leyendo preguntas, ni que está pensando qué preguntarle, sino de que poco a poco voy llevando una cosa, hasta que llevo a la necesidad de tener a Dios en la vida. Este es el acercamiento indirecto. Puede ser a través de una conversación, como un almuerzo, un café. Estamos hablando de los problemas, estamos hablando, bueno, usted ya lo ha vivido. Yo sé que mamá de una persona le ha hablado así, o han un poco dejado la noción del Señor en esa vida por un acercamiento indirecto. También, número tres, tenemos por el arte de interrogar. Cuando yo llego hacia la persona
y le pregunte, perdone, ¿podría decirme cómo puede un pecador reconciliarse con un Dios santo? Eh, Estamos preguntándole a la persona nos va a dar respuestas que le preguntamos, ¿es usted pecador? Y diría, sí, que no le va a decir qué cosas malas ha hecho, ¿verdad? Pero usted se consciente que es una persona buena. Usualmente las personas asumen de que son malas, pero ¿cómo mostrarles la parte buena? ¿Cómo mostrarles que hay un camino? Entonces podemos ir haciendo preguntas para sacar un poco de lo que quieren decir y nosotros mostrarles a la luz de la Biblia. Entonces, en Efesios 7, del 8 al 9, eso es lo que decía pensar en este versículo, no por obras porque nadie se gloríe. Cuando abordamos a una persona diciendo, ¿usted se considera una buena persona? ¿Usted se considera una mala persona? Sí, yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie, la misma que nos han dicho a todos, ¿verdad? No es por obras, para que nadie se gloríe, sino es por fe, es por gracia. Entonces, presentarlo, pero vamos interrogando. Apelamos un poco con este método, con este acercamiento al intelecto, haciéndoles pensar, reflexionar en qué situación se encuentran y ellos nos vayan dando una respuesta de acuerdo a cómo se sienten a su situación espiritual. Por hacer un favor, y aquí puse los ositos. En una ocasión, una mujer creyente supo que una vecina estaba enferma. Fue a su casa e hizo una taza de té, lavó todos los platos, le bañó a los niños, le ordenó la casa y después le leyó la Biblia a la persona enferma. Y toda la familia fue ganada por este medio. El favor desarma toda oposición. Muchas oportunidades como esta esperan a la persona que realmente la busca y está dispuesta a pagar el precio en forma de trabajo duro y desinteresado. Tal abnegación abrirá las puertas para hablar a la gente de Cristo. Algunas madres pudieran ser persuadidas a asistir a una reunión evangélica si alguna mujer creyente se ofreciera a cuidar a sus niños. Como acá se hizo un desayuno de mujeres, se hablaba para mujeres, llegó una persona testigo de Jehová y una persona mormona, creo, porque se abrió la oportunidad. Entonces, claro, aquí estamos hablando de más personas, pero haciendo usted un favor, inclusive cuando usted muestra esa compasión, esa misericordia, ese amor al prójimo a una persona que desconoce, no solo habla el evangelio como sí, sino también su propio testimonio pesa. Y entonces, haciendo un favor es una forma de acercarse a alguien. También pidiendo favor por el otro lado, donde se pone bajo la obligación de agradecer. Entonces, cuando nosotros agradecemos, el favor más grande que podemos hacerle a esta persona es presentarle el plan de la salvación, decirle gracias porque me diste raíz a tal parte, de verdad que yo te quiero agradecer. Eh, Puedo invitarlo a un café y decirle, pero lo más importante aquí es que yo quiero agradecerte presentándote a mi Dios, a mi Padre, que es este, y hablarle sobre lo que usted siente, sobre lo que usted ha vivido, también la experiencia de otras personas que han conocido del Señor, abonan. Por eso vamos a la iglesia para escuchar, para ver, para aprender, para mostrar empatía. Entonces, por pedir un favor y en agradecimiento, pues yo agradezco presentando el plan de la salvación. Y por último, el 6 por entregar un tratado evangelístico. La forma más fácil, lo que les decía, nosotros llegamos y nos acercamos y le dábamos y empezamos, mira, si tiene tiempo lo lee. Había gente que no nos hacía caso, había gente que sí. Eh, Usted se recuerda justo, era la portadita de cómo, y la gente se quedaba como preguntando y es una forma de abordar directa. Estamos preguntándole sobre su situación espiritual o inclusive podríamos abordar indirectamente, preguntando otras cosas y después ir al punto con el tratado que nos iba guiando, nos daba los pasos de seguir. Pero finalmente también puede hacerse con libros evangélicos que usted pueda prestar y decir, sabes que yo he leído sobre mujeres valientes
Claro, ¿verdad? Entonces voy compartiendo, pero la necesidad al final no es que la persona lea el libro, no es que la persona solamente lea el tratado, sino que la persona conozca al Señor, que tenga ese encuentro, esas vibraciones en su emoción y en su voluntad de querer conocer. Entonces, ejemplos a la luz de la Biblia de lo que hemos dicho, de estas formas de abordamiento, de abordaje. Nuestro Salvador y la mujer samaritana salió a su camino a encontrarla, no estaba atado por el convencionalismo, actuó discretamente, era mediodía, soportó molestias para lograr este encuentro, usó tacto, esperó hasta que estuvieron solos, no le hizo reproches, le pidió un favor. Enseñó una verdad espiritual usando una metáfora sencilla. No disimuló el problema. Rehusó ser desviado cuando ella mencionó la cuestión religiosa. Superó los obstáculos que surgieron, a saber, sexo, raza, religión. Le reveló su pecado y su necesidad. Se reveló a sí mismo como el Mesías. Este es el objetivo de todo trabajo personal, guiar el alma al conocimiento de Cristo. ¿Ve cómo lleva una línea de tiempo muy bonita? Entonces, va con todo, sin prejuicio, con amor, con compasión, con empatía. Le sale al encuentro, le habla, ¿verdad? Espera un momento en el que ella no se sintiera agobiada, en la que ella pudiera prestar atención, sabe iniciar, sabe llevar la conversación, pero le muestra, ¿verdad? El problema y le dice, y ella dice, le quiere poner un pero y él le dice no. Entonces, todo esto muy bonita, una forma de evangelizar. Claro que Jesús era Jesús, sí, así es, pero nosotros estamos por ello mismo aprendiendo a cómo él lo hacía, porque él es nuestro ejemplo. Y también tenemos a Felipe el evangelista y el etíope del que ya habíamos hablado. Él se acercó, no era orgulloso ni pretencioso, no consideró que era rebajarse al dejar la obra en Samaria para hablar con una sola persona, obedeció con prontitud la voluntad de Dios, no perdió el tiempo, poseía favor santo para aprovechar la oportunidad mientras existiese. Le interrogó, ¿no entiendes lo que lees? Le entregó un discurso ya preparado, averiguó qué sabía el eunuco y dónde estaba espiritualmente por medio de un interrogatorio sensato. Se sentó con él, viajaron juntos muchas horas, tal vez varios días. Usó las escrituras, lo guió a Cristo y lo dejó. Entonces, eh, ¿qué hizo? Llegar y todo fluyó con naturalidad. Entonces, importantísimo, mi hermano, mi hermana, es que tenemos que quitarnos el temor. En el amor no hay temor. Y el amor de Dios reina en nosotros. Tiene que gobernar nuestras vidas. Entonces, tanto mi reto para esta semana como su reto, su tarea para esta semana, es abordar a una persona afuera, para todos. Ya sea, puede ser el domingo que vaya a evangelizar, pero preferiría que sea en su vida cotidiana. Su vida cotidiana. Si quiere mejor una persona extraña, pues bien. Y tiene que grabarse en video y contarnos su experiencia. Yo voy a contar la mía cuando la tenga, que muchas veces he visto personitas sentadas en la banquita, ya sea que me rechacen, que no me quieran hacer caso, que como dicen, me dejen en visto. Yo les voy a compartir mi experiencia y yo quiero también usted que aborde a una persona. Ya vimos la forma de abordar, directa, indirecta, ¿verdad? Por pedir un favor, por hacer un favor, por dar un tratado, ¿sí? Pero que abordemos a una persona esta semana y que, y que nos cuente cómo le fue. Que nos cuentes, también podemos interrogar a una persona, cómo te sientes, ta. Cualquiera de estas 6 formas de abordaje tiene que ponerlas en práctica esta semana, una,
una persona, no más, una persona, pero no se rinda, una persona, abordarla esta semana y nos comparte en video cómo le fue. Y yo igual haré mi tarea. Así que, evangelismo práctico, porque en el amor no hay temor. Así que cero temores, porque no nos rechazan. ¿Se recuerdan que aprendimos de que somos embajadores? Pues no nos rechazan a nosotros, ¿verdad? Rechazan a nuestro país. Pero el punto tampoco es de que, de todas maneras, como no me dicen a mí, no, 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 no. Tiene que hacerlo con amor, con naturalidad y con las ganas de verdad querer compartir con alguien la palabra de Dios. Así que esa es nuestra tarea esta semana. Vamos a darle. Inclusive para los que no han hecho ninguna tarea, tienen la tarea de abordar a alguien esta semana. No se vale en línea, tiene que ser físicamente. ¿Por qué? Porque mientras más nosotros practicamos lo que nos da miedo, de esa forma pues, vamos mejorando. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias al Señor por una clase más. Señor Jesús, te damos gracias por esta clase, Padre. Te pedimos que seas tú obrando en nuestro corazón, que quites el temor, Señor, para que podamos salir y hablar a esa personita que tú ya pusiste en nuestro camino. Va a estar esa persona indicada a la que tú quieres que le hablemos. Te pedimos que ese corazón esté dispuesto a escuchar tu palabra, que este corazón esté dispuesto, Señor, a a escuchar nuestra voz, pero que sea realmente tu mensaje, Señor, a través de nosotros. Te pido por cada uno de estos estudiantes, por cada uno de los maestros, Señor, que seas tú bendiciendo la vida de cada uno, por toda la congregación aquí y allá. Y que sea, Señor, tú siempre glorificándote en cada cosa que aprendemos y cada cosa que también debemos de dejar de aprender, como estos temores y estos peros o estas excusas que ponemos sobre cada cosa, Señor, que seas tú quitando todo ello para que seas tú glorificándote en el propósito que tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, damos gracias, hemos orado. Amén y amén. Sí, entonces, pues, mis hermanos, nos vemos, pero sus tareas antes del día sábado para que podamos comentarla, yo aquí con ustedes, de cómo estuvo cada experiencia. Yo sé que no se pueden grabar porque sería incómodo grabar a la persona, pero sí tiene que contar y no se lo puede inventar. Así que, pues eso, mis hermanos, muchísimas gracias por todo. Nos vemos. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, como donde sea que se encuentre. Hasta luego.